en esta tertulia de martes 26 de noviembre de 2024. Estamos con Santiago Soto, Patricia González, Pablo Díaz y Martín Bueno. Vamos ahora del otro lado. Dirigentes blancos, colorados e independientes salieron en defensa de la coalición republicana y su futuro, pese a la derrota que experimentó el candidato oficialista Álvaro Delgado en la segunda vuelta del pasado domingo. El propio Delgado prometió en la noche del domingo la continuidad de esta alianza en el próximo periodo de gobierno. En la misma línea se pronunció ese día el ex candidato colorado Andrés Ojeda, que anunció que los 5 partidos que respaldaron a Delgado harán oposición en coalición y de un paso más propuso crear una orgánica para tomar decisiones a partir del 1 de marzo del año que viene. Sin embargo, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, puso reparos a esta idea. Manini Ríos expresó que no tiene sentido una coalición para oponerse porque cada partido tiene su visión sobre distintos temas. Hoy, más temprano, aquí en Perspectiva, Álvaro Perrone, diputado electo por Cabildo Abierto, se expresó respecto a si la coalición debe actuar en conjunto como oposición. La realidad es que la coalición se formó para gobernar a través del compromiso por el país y en ningún momento hubo ningún tipo de reunión ni de coordinación para ver cómo vamos a funcionar en oposición. Lo que dice Manini, que yo comparto, es nosotros no vamos a hacer oposición por ser oposición en sí mismo. Hay temas que nosotros entendemos que podemos acordar con Orsi. Bueno, en este panorama, a ver, ¿qué esperan ustedes de la coalición de ahora en más? Pasa que la pregunta que tiene que hacerse la coalición de gobierno, y la pregunta, y tiene que darse la respuesta en algún momento, es si la coalición de gobierno tiene futuro como un partido único. Creo que esa es la primera gran pregunta para hacerse. Y eso es lo que tiene que definir cómo funciona, cómo se funciona en oposición. Si se define que se va camino a transitar a crear un lema único que integre la coalición de gobierno, el camino obviamente tiene que ser de funcionamiento de coalición y tiene que haber una orgánica, tiene que empezar a hacer ese proceso que es mucho más difícil siendo oposición que siendo gobierno, lógicamente. Ahora, si la definición de los socios es no voy a ir, no me interesa ir ese camino, es muy difícil que trabajen con una cohesión muy fuerte. Y más sobre todo, Cabildo Abierto lo veo como que más, como siempre ha sido el hermano díscolo, el socio díscolo, y también la figura de Partido Independiente, porque no olvidemos que eran figuras que tenían sus grandes candidatos, sus figuras como era Mieres o como era Manini, y esos dos hoy en día quedan afuera del Parlamento, que es el lugar que tienen para actuar. No lo veo a un Pablo Mieres ocupando ningún cargo en un ente autónomo y menos veo a Manini Ríos ocupando eso. Entonces van a ser líderes de partido, de legislador. Muy difícil la veo. Ese es sin estar en ellos en el Parlamento, difícil, ¿no? Líderes del partido, pero sin estar después, ahí en el día a día del Parlamento. Hay una realidad que la coalición de gobierno hoy en día no hay un líder en la coalición de gobierno. No hay un líder. Y más, dentro de los partidos políticos que integran la coalición, los dos integrantes mayoritarios de la coalición de gobierno, el Partido Colorado y el Partido Nacional, son dos situaciones muy distintas. En el Partido Colorado no hay un liderazgo consolidado, hay 2 líderes, y es una realidad. Y podemos decir que tiene más poder a la interna, tanto de convencionales como de legisladores, quien no fuera candidato a la presidencia, que el candidato a la presidencia. ¿No? Bordadores tiene más poder en la orgánica colorada y en los legisladores colorados tiene mayor cantidad de representación que Ojeda. Y en el Partido Nacional hay una realidad. El líder del Partido Nacional se llama Luis Lacalle Pou. El dirigente que estaba encabezando ahora era Álvaro Delgado. Entonces, también pasa eso. En el Partido Nacional sí hay un liderazgo sólido. Lacalle Pou fue el líder de la coalición estos 5 años. Eso es indiscutible. Andrés Ojeda se encargó de decir que era su referente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Y bueno, estuvo un debate interesante, pero de vuelta, repito lo mismo. La primera pregunta que hay que hacerse, que debe hacerse la coalición de gobierno es, ¿qué nos planteamos de cara a la próxima elección? ¿Vamos a comparecer con un lema único o no? Y eso es una discusión que hay que... ¿Vos no ves este camino que planteaba Ojeda de empezar por algo más chiquito, ¿no? Como una orgánica para coordinar y después... Es un proceso, no podemos decir mañana se crea el partido porque hay que armar una orgánica. Yo me imagino una orgánica de la coalición
mirando mucho cómo es la orgánica del Frente Amplio, estoy bien sincero, hay que mirar mucho cómo tendría que ser esa orgánica, cómo funciona, cómo la representación de los diferentes sectores, me lo imagino así. Ahora, para que pase eso, primero hay que pasar la parte mayo, hay que pasar el periodo de mayo, que es lo que puede llegar a suceder en diferentes intendencias, y después hay que ser maduro, y hay que romper, y la coalición tiene que romper con esos prejuicios que una vez se discute con mucha gente y dice, no, porque tenemos que ser el partido y que no se puede romper, y date cuenta, tantos años de historia. Ya está, en los hechos vos definiste que los partidos existen, pero te has juntado con el que era tu enemigo histórico, porque tu enemigo histórico de que naciste. Sí. Ahora, tenés que definir ese paso, discutirlo a la interna, bueno, ¿damos el siguiente paso o no? Y creo que esa es la primera discusión que se tiene que dar y se tiene que resolver. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Bastante, pero hay que dar esa discusión. Sí. Yo puedo seguir, me parece una de las cosas más fascinantes de este tiempo, porque creo que en el análisis del sistema de partidos se está dando algo súper interesante y distinto desde la reforma del 96, porque nosotros no nos olvidemos que el Partido Colorado y el Partido Nacional ya tuvieron un acuerdo de gobierno desde el año 99, ¿no? O sea, antes, en realidad. Está bien, pero el primer acuerdo de gobernar juntos... Antes de la elección. ¿No? Ahí va, eso. Porque antes estuvo el gobierno de Sanguinetti con Volonté, que te acordás que Volonté prácticamente era el primer ministro de Sanguinetti. Es verdad. Pero fue posterior a la elección. Pero yo creo que la reforma del 96 y esto de ir hacia un sistema bipartidista se empieza a establecer y empieza a armar. Creo que en esta elección es la primera elección donde eso se consolida, ¿no? Como ya había pasado en las elecciones anteriores, pero hay una consolidación cada vez más grande. Hay un desafío para mí de pensar cómo se reconstituyen en distintos niveles. Uno es lo institucional que decía Pablo, bueno, hay que construir una institucionalidad o no, hay que resolver si es lo que se quiere o no. Y después hay algo que para mí es más interesante, que es de cultura política, ¿no? Porque ahí el Frente tiene una historia escrita sobre eso, que es una historia... Tiene su parte de tragedia, la historia del Frente, de cómo se construye la alianza entre las distintas familias, digamos, ¿no? Piensen que, por ejemplo, quien hoy es mayoritario dentro del Frente, el MPP, que tiene el origen en el MLN, no estaba en el 71, ¿no? Y sin embargo se sumó en el 89 y desde hace 25 años es la fuerza política más grande, ¿no? Adentro del Frente Amplio. A su vez, en las elecciones internas del Frente Amplio, el Partido Comunista siempre ha sido mayoritario, entonces... Quiero decir con esto que hay contrapesos que permiten a las familias ideológicas existir en su forma y en su esplendor, disputando esas tensiones, ¿no? Yo lo que me pregunto ahí, lo que pienso en relación a lo que decía Pablo, hay que ver cómo se gobierna, sí, hay que ver si quiere juntar, sí, hay que ver cuál es el país que se imaginan también, porque después hay que tener capacidad para imaginar juntos. Entonces, y en eso yo es donde veo la mayor dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la sensación que el vallismo del Partido Colorado, más progresista, más cercano a un centro izquierda, ¿no? Ponele. Cuando eso es mayoritario es una cosa, cuando lo mayoritario dentro del Partido Colorado, si lo mayoritario es Pedro Bordaberry, la conversación me parece que es otra conversación, y lo mismo pasa... en el Partido Nacional. ¿Es el herrerismo el mayoritario? Bueno, no, yo creo que la calle Pou no podemos decir que es herrerista, ¿no? Por más de que tenga esa vertiente. Entonces, ¿cómo se empiezan a consolidar las internas de los partidos? ¿Cómo los líderes también alinean a sus partidos adentro? O sea, no hay tanta claridad de que todos pueden alinear sus partidos. Y lo otro es, el partido, voy a decir algo que dijo Ojeda y fue condenado por eso. El Partido Nacional y el Partido Colorado son los institucionalizados y establecidos para tomar una decisión en relación a esto. Después, si vos me decís, bueno, Manini, la existencia de Cabildo Abierto depende de cómo se va desempeñando en los procesos electorales próximos. Bajó de 11 a 2, puede pasar de 2 a 0. Lo mismo pienso de Mieres. Yo tengo la valoración de Mieres como un político importante del país, pero no tiene votos, no tiene representación en votos. Entonces... podrá tener un rol en la coalición, porque también en ¿podría eso ser circunstancial, por ejemplo, esa que se sume Cabildo Abierto o el Partido Independiente? Lo que digo es que lo que vos necesitas una definición de los grandes que tienen que renunciar, porque ¿cuál es el dilema? Voy a decir esto último. Que son los enemigos íntimos. Voy a recomendar claro, eso es lo que les cuesta voy a más. recomendar algo que vi que me parece maravilloso, que fue la
la cena que hizo el CED, ¿no? Uh-huh. Nuestro tertuliano Agustín Iturralde, bueno, no estaba Agustín en el proceso de la campaña. Hernán. Que hablaron todos los candidatos y cada uno dijo lo que esperaba de la coalición. Yo no sé si estaba armado para eso, pero se pararon ahí y todos dijeron lo que esperaban de la coalición. Y para mí lo que me parece interesante es que ahí hay una lectura. En esto que decíamos, el que tiene poder tiene que ser solidario. Hay una lectura de Delgado que decía, bueno, nosotros vamos a ser la locomotora del tren de la coalición, y los otros decían, no, nosotros queremos tener un espacio de negociación, de acuerdo. Entonces, quien manda, quien define, cómo se distribuye el poder adentro, va a ser una discusión importante. Y yo pienso una cosa distinta a la que piensa Pablo. Yo creo que no estar en el gobierno es lo que te da margen para construir. Yo voy a decir algo de lo que no me enorgullezco. No hubiera querido perder nunca el gobierno anterior, jamás. Pero sí siento que no estar en el gobierno nos permitió reformular la fuerza política, uh-huh, ¿no? Y nos permitió reconstruir la fuerza política y nos permitió replantear eso. Entonces, yo veo también un marco de oportunidad en el tiempo próximo. Martín o Santi. Sí, a ver, dos comentarios. Primero sobre Cabildo Abierto, ¿no? Que es lo que, bueno, estuvo Perrone, y Perrone creo que fue, pero más transparente no puede ser. O sea, Cabildo Abierto, que son 2 diputados, pero que son muy significativos en este momento, o sea, no tiene ningún incentivo para formar parte de una orgánica. O sea, los vas a encorsetar cuando tienen muy poca fuerza política, van a tener 0 poder de negociación en ese corset, y al mismo tiempo, Cabildo Abierto, ideológicamente, siempre estuvo muy lejos del Partido Colorado y del Partido Nacional. Cabildo Abierto, en lo único que confluía, yo creo es en el somos gobierno y que no gane el Frente Amplio. Ahí te voy a hacer una acotación. Le sacás eso y Cabildo Abierto tiene posiciones en los temas centrales que yo creo que ideológicamente no está alineado. O sea, no está alineado. Y las grandes propuestas que tuvo Cabildo Abierto no está alineado. Entonces, me parece que no tiene sentido en que se encorseten en una orgánica que no comparten una visión de país, porque yo creo que no comparte Cabildo Abierto una visión del país con el Partido Nacional y el Partido Colorado, y aparte tiene para ganar. Yo creo que se queda jugando libre, bueno, son 5 años y después se verá, como decía Pata, cómo le va. Pero en estos 5 años, dale, Pablo. Pero todo el legislador de Cabildo Abierto, sí, Silvana Pérez Bonavita y Perrone, ¿responden a la esencia de Cabildo Abierto o tienen también una esencia propia distinta? Bueno, yo escuché a Perrone y parece que responde a Cabildo Abierto. Él siempre era colorado. Tuvo sintonía con Manini, ¿no? Toda la vida fue colorado, pero más. está claro que ha representado muy bien esa nueva esencia de Cabildo Abierto. Una fue toda la vida colorado, la otra fue toda la vida blanca. No es no es el maninismo que viene de la fuerza militar o de algo distinto, o esos maninistas que habían venido con un pasado medio izquierdoso. Sí. Ahí tenés el desafío identitario, de la identidad cabildante, si habrá esa tal cosa, ¿no? Y después creo que lo que tú decías, Pablo, es preciso. O sea, acá tienen que resolver si van a ser un partido único o no, sabiendo que si van a ser un partido único va a haber pérdidas. Es natural que haya pérdidas. O sea, por lo menos en la primera etapa, cuando haces una transformación tan profunda y cuando yo creo que sigue habiendo diferencias culturales, en la política de cómo son culturalmente el Partido Colorado y el Partido Nacional, va a haber, al inicio va a haber pérdidas. Y lo que me pasó mucho en esta campaña, sobre todo al final, ese sentimiento que es como que siempre los que hablan y resuelven son, de alguna manera, los que viven de Avenida Tec del Sur en Montevideo. Y el Partido Nacional es mucho más grande que eso, una enorme presencia en el interior, y esa sensibilidad yo no sé si están así. Y el Partido Colorado, si bien la mayoría están muy concentrados, tiene pequeñas partes que no es, diríamos, como yo le llamo el Colorado de Positos. Uh-huh. Hay algo más de eso. No, pero mirá los votos, o sea, es donde está muy bueno. Yo soy eso, pero yo entiendo que hay otras sensibilidades que no pasan por ahí, y por eso siempre hay pequeñas fugas y pasan cosas. Entonces yo creo que hacer un partido único, lo primero de que vas a tener es una pérdida. Y lo último que digo es, ahora es a la calle Pou, que sin duda es, hoy creo que es el único líder fuerte que hay realmente, y un político de primera, solo no le da. O sea, solo no le da. Él necesita que lo acompañe otra gente, con otras sensibilidades, pues, si quieren volver a ganar el gobierno. Porque ahora hay como una onda en la que viene, vuelve a la calle y ya está. La calle puede solo. No puede solo. Porque en las pasadas pudo y tenía un Manini con un perfil totalmente diferente
Y tenía un Talvi que juntaba otro tipo de votos. ¿Ah? Para que hable de Pablo yo. A ver, sí, yo creo ahí la pregunta del millón, un poco el discurso de la coalición después de octubre fue, si hubiéramos ido todos juntos por el sistema electoral, hubiéramos tenido mayoría en las dos cámaras. Esa era un poco, porque en realidad si tuvimos más cantidad de votos que tuvo el Frente Amplio al final nos sacó ventaja en el Parlamento por el sistema electoral. Y la pregunta del millón es, si ese razonamiento es el correcto, o si van todos juntos, el resultado se parece al de noviembre, que es mayoría del Frente Amplio. O sea, si el muro, si cuando se juntan, el muro que trasvasa entre los dos grandes bloques de izquierda y derecha, baja lo suficiente para que 2-3 puntos del electorado se terminan corriendo para el bloque del centro hacia la izquierda. Esa es la pregunta, me imagino, yo si fuera militante de cualquiera de los partidos de la actual coalición de gobierno, esa sería, me parece, la clave, digamos, pensar si ir todos juntos se parece a noviembre o se parece a octubre. Yo tengo la sensación que probablemente debe estar en un punto medio entre los dos, o sea, es probable que hubiera sacado más legisladores la coalición si hubiera ido toda junta en esta elección que si fuera separada como fue, pero lo que sin duda el contrafáctico de decir, si hubiéramos votado todos juntos, hago la cuenta y hubiera tenido el mismo porcentaje y dividido la cantidad de legisladores que tengo cada uno en octubre, yo creo que ese es un razonamiento ingenuo, por lo menos. Chiquito, si se arma esa coalición, ese partido, o sea, queda otro espacio libre y alguien lo va a ocupar. O sea, no es que no va a pasar más nada. Va a aparecer alguien a querer juntar un 5 o 6%. Exacto. Entonces, yo dos observaciones. Para mí, una es eso, que es la pregunta del millón para la coalición, que me parece que la respuesta de esa pregunta es la que alinea o no los incentivos para juntarse. Pero, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la pregunta no tiene que ser electoral. Bueno, está bien. Porque el tema que acá yo veo que todos... Bueno, pero lo electoral guía el olfato de los dirigentes. Pero todos quieren resolver esto diciendo, juntamos ganamos más votos, todo. menos votos, cuando en realidad, si no tenés un sueño y una visión de país, no podés hacer un partido político. No puede ser contra el Frente O sea, Bueno, exactamente. Además, ahora el desafío de la oposición... No pueden armar un partido claro, solo contra el Frente Amplio porque sí. van a precisar 20 años más para eso. El tema es para qué. Sí, Y esa es la primera respuesta. Sí. Es el para qué. sí. O sea, yo lo estoy charlando en algunos compañeros en interna, yo decía, creo que la discusión cuando uno habla de renovación, etcétera, nunca es renovación de personas, tiene que ser renovación de formas, no de personas, porque si no es lo mismo. Y la primera discusión que uno tiene que hacerse es para qué tan política, para qué viene el político a ser política. O sea, y hay gente que, creo que esa es la primera discusión que tiene que darse. El para qué no puede ser simplemente, como decía Pata, vamos a ganar al Frente Amplio. No, el para qué porque quiero cambiar el país de determinada forma. Y obviamente le quiero ganar al Frente Amplio, pero no tiene que ser un objetivo primordial. Pero volviendo un poco el tema a lo que decían antes, la responsabilidad también del Partido Nacional como siendo fuerza mayoritaria y teniendo a la figura más fuerte de la coalición pasa por entender de que solo no puede, como decía Martín. Solo no puede. Entonces, ahora hay mucha gente que está diciendo en 5 años vuelve Luis y ganamos. Ahora, sí, está bien, esa es una visión que existe a la interna y es válida y es respetable. Hoy en día ha sido, por algo tiene la aprobación que tiene el gobierno. Ahora, hay que entender... También por algo perdió, ¿no? El gobierno, la reelección, entre comillas. Hay multifactorial, podemos hablar de varias cosas porque pero digo, eso también debe ser parte. Pero vos también de que sí, pero es el activo más fuerte que tiene la coalición de gobierno. Sin duda. Entonces, Sí, no, la pregunta es, el Partido Nacional tiene que entender que si solo se cree que va a ir Luis y que Luis va a arrasar, y que va a arrasar No, pensamiento mágico. y que va a hacer que el Partido Colorado va a llegar un 5% y todos los colorados van a venir a votar a Luis, y si tiene esa idea chiquita, porque esa idea es muy chiquita, vos vas a perjudicar realmente la chance de poder ganar de vuelta en la elección que viene. Hay que entender, como decía Pata, cuando uno es mayoría, tiene que ceder y tiene que ceder al otro. Si vos quieres pensar en algo más grande, lo primero que tenés que entender es, que no va a ser todo como vos quieras. Y eso es un gran desafío que tiene mi querido Partido Nacional y mis queridos compañeros, porque también lo que vos decías, en el interior hay otras realidades, hay otras sensibilidades. Mira, acá tengo un mensaje de César desde la audiencia que dice: a mí me parece que ni los blancos ni los colorados deberían tomar una decisión de coalición funcionándose porque deberían consultar primero al interior, que tiene una mirada diferente. Y esto lo demuestran las cifras en la votación de las intendencias. Sí. Y entre las cosas implica alinear 3 candidatos máximo en las elecciones municipales. departamentales. Cada partido tiene su convención,
para definir. A mí me encantaría que fuera como era el sistema chileno, que vos podías tener el gran supralema, que vos tenías los dos partidos se unían, tenían un lema candidato a la presidencia, ¿no? Que en un momento había así que la había coaliciones. Eso sería maravilloso, que hubiera una nueva ley de lema. No, cooperativas de voto, al final nadie sabe qué votaba. No, pero yo me refiero. Bien enterrada. Yo me refiero que vayan los partidos orgánicos y con los partidos pueda hacer una acumulación para llevar a algo de tema. Nuestro sistema obliga a armar un partido nuevo, con una orgánica nueva. Yo, una cosa que quiero decir que algo que está pasando en el mundo, que también está pasando en América Latina, es el avance de la extrema derecha. Yo quiero hablar de esto porque me parece que es una cosa importante a la discusión. Y que está en la discusión sobre el rol, ¿no?, de la calle poco en esto que tibio. Martín decía, bueno, esos 5 o 6% de los votos, si vos no lo construís. Claro. ¿Por qué yo pienso que es muy importante que la coalición arme su estructura propia? No porque necesariamente quiero que ganen las elecciones. O sea, creo que tiene que cambiar mucho mi vida para querer que ganen las elecciones, porque efectivamente creo que es lo más democrático que puede pasar, porque nosotros tenemos el mismo riesgo que tiene el resto del mundo del crecimiento de los partidos antidemocráticos. Y vos lo ves, si agarra toda la coalición, cuanto más agarre la coalición, yo lo que creo es que si tengo que elegir quién tengo del otro lado y quién es mi contraparte para discutir políticamente, quiero discutir con una persona que respeta los valores democráticos, que cree en la república, que no insulta a los otros, lo mínimo. Yo creo que está bajísima la vara mundial, pero sí creo que es algo de lo que nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, para mí, honestamente, que la derecha y todo lo que se nuclea en torno a la derecha logre estructurarse en una propuesta, en una visión de mundo, es importante. Es importante porque ese es el único freno posible para frenar, para mí, el avance del fascismo. El fascismo avanza en todo el mundo. O sea, avanza en América Latina. Pongo el ejemplo de lo que pasa en Argentina. Yo entiendo que este gobierno no es un gobierno que está de acuerdo con lo que está pasando en Argentina. No, para no poner a todo el paquete dentro del... No poner a todos dentro del mismo paquete. Entonces yo creo que lograr estructurar una propuesta e imaginar un país que yo no voy a querer y no voy a compartir y no voy a votar, pero mucha gente sí, me parece que es un desafío importante que tiene la República, no solo que tienen los partidos de derecha. A mí me parece que es clave. No puede ser que lo que tracciona y la discusión es un tema si ganamos o perdemos elecciones. Porque vos capaz que tenés que hacer un lema común sabiendo que la próxima elección la vas a perder. Sabiendo que la vas a perder, porque el lema común te implica tener pérdidas, pero sabiendo al mismo tiempo que ahí vas a construir, diríamos, tu sueño de país y que esa va a ser y la herramienta para en el futuro ganar. Si es solo por votos y quién gana y quién pierde, toda la matemática sale mal después. Y lo otro que creo, alguna conclusión que para mí es muy errada, sobre todo de gente y de la coalición después de la derrota, fuimos muy tibios. Hay un tema que hay que ser, eso, ¿no? hay que ser mucho más de derecha y mucho más parecido a Milei. Yo creo que el problema no es que se fue tibio, el problema es que no hay una propuesta de fondo, o sea, hay carencia de ideas. O sea, no es que soy más de derecha o menos de derecha, más tibio o menos tibio. Fue muy liviano. Fue todo muy liviano en cuanto a profundidad, a ideas y a proyecto de país. Y en esa cosa, ojo, que creo que el Frente también fue liviano en eso. Lo que pasa es que el Frente es más grande. Esto es muy simple. El país está partido al medio. La parte del Frente es un poquito más grande. Para ganarle tenés que hacer todo bien, cumplir con todo. Si no, no le ganás. Y en la cosa lavada, en una cosa lavadita, te gana el Frente. No podés ser lavadito, tenés que ir a fondo con temas. Pero ir a fondo no significa ser de derecho, copiar a Milei, es ir a fondo, hablemos de temas que importan. Alguien en algún momento va a ver lo que decía Pata, que yo creo que esto lo ato con eso. Si no se empiezan a hablar de cosas en serio, va a venir lo que podríamos decir la extrema derecha o estos fenómenos que no son ni de derecha, son extraños, como Bukele, como un fenómeno extraño, no se sabe de qué es. Está con el tema seguridad y control de precios, digo. Es un menjunje que hablan de los problemas de la gente a fondo y hacen desastre después, ¿no? A mí, esta política tan lavadita me parece que no ayuda en nada a conformar algo nuevo. Y lo último que digo, hoy el Partido Colorado tiene un liderazgo, que es el de Bordaberry, es un liderazgo claro, con una enorme fuerza legislativa, y un liderazgo naciente, lo pongo naciente porque lo va a tener que consolidar este quinquenio, de Andrés Ojeda. Andrés también, y los blancos tienen que pensar cuál es el rol.
porque si el rol de Ojeda va a ser un coronel de la calle Pou. Es que eso es lo que no dos entendí. cosas. Eso es lo que no se entendía. O sea, La no jugada dado que volvía al ruedo ahora a la calle Pou, ¿cuál era la jugada? Tiene que Bueno, se rearma el tablero también ahora. Ahora el tablero es Pero era otro. raro, una jugada se saca, después se iba a pone la encontrar ficha con de este nuevo. problema, ¿no? Diciendo que era el más luisista que Luis. Pero aparte Bueno, no. pero ahora cuando ¿no? estemos. Bueno, cuando pero se a mí arme siempre- el parlamento. a mí siempre me llamó se acomoda el cuerpo de otra tácticamente la manera. atención, no sé. Comparto contigo. Siempre me llamó la atención la táctica de decir, sabiendo que vuelve Luis como candidato, en cualquier escenario iba a volver a ser el candidato, una jugada después. Comparto contigo. Yo creo que va a acomodar el cuerpo. Yo creo que ya tiene pensado cómo Total. acomodar el Pero cuerpo. pero capaz que acomodar el cuerpo. Es Está efectivamente difícil, no el sé. lema común. Porque en el lema común tiene sentido. Vos en un lema común. El lema común tiene hay un sentido para Ojeda. Porque tiene él más quiere sentido. representar eso. Porque hay Tiene más hay sentido. muchos colorados. Estoy de Además, acuerdo. capaz que la mayoría, De acuerdo que o gran tiene más parte, se sentido. sienten representados por la calle Pou. Sí. Eso no, o sea. Va la interna capaz y que le- Por eso, de hecho, Interna, él la insistió tanto en el Yo creo espíritu que- coalicionista. coalicionista. ¿no? La Ah. mayor dificultad la tienen los blancos. Eso es Es que decía la Pablo. La mayor dificultad la tienen los blancos. Pero primero porque hay la identidad nacionalista. Yo creo que es una identidad mucho más sólida y que ha sobrevivido mucho más en el interior. Ahí Sí, hubo sí, sí. una Más ruptura enraizada, más enraizada. muy enraizada y hubo una ruptura importante en la identidad ballista y el Frente Lo que Amplio. pasa me es parece que ahí lo que pasa es que el Frente Partido Amplio se Colorado quedó. se rompió antes. Lo que Claro. pasa que Hace- también hace- hay mucho más hace más sentimentalismo a nivel en el Partido Nacional y mucho más racionalidad en el Partido Colorado. Y ese sentimentalismo es más difícil a veces De acuerdo. de levantar. Y eso es una realidad. No, y en esto de que de también que vos lo planteabas, bueno, cómo se construye la estrategia y la discusión hacia un camino común, y bueno, tenés que caminar con todos. ¿Vas a perder en el camino? Sí. En principio, me parece que es acertado hablar sobre procesos que vos no discutiste todavía, ¿no? Cada uno tiene que ir. Estamos a 2 días de... Ujú. Hace 2 días las elecciones. Sí, Hay tenemos que hablar la- con la gente, Además, hay que lo hacer las que- convenciones, hay que Entonces, eso conversar. perdón, lo digo. Yo repito, cuando se hizo la coalición en el gobierno, se votó la primera vez que comparecimos juntos en Montevideo con un lema común, Partido Colorado y Partido Nacional. Hubo 6 personas que votaron, 7 personas que votamos en contra de eso en la convención departamental de Montevideo. Yo fui uno de esos 7. Digo, yo estaba en contra de la coalición. Digo, he tenido mi propio proceso. Aparte, haciendo el proceso de- en el corto plazo, parecería que en el corto plazo, en un lema común, el Partido Nacional parecería que pierde mucho más en el corto plazo. Porque en el interior, convengamos que las representaciones coloradas en el interior históricamente son muy pequeñas y bajo el lema Partido Nacional, o bajo el lema común, el Partido Colorado naturalmente crecería. Lo que pasa que Y eso es un lío en el interior. Sí, claro. O sea, eso es un lío en el interior. Lo que pasa es que, como decís, hay que entender, hay que tener una mirada a largo plazo. Si yo estoy mirando en la próxima elección, y va a ser difícil que salga. Yo tengo que pensar, esto es ¿para qué? ¿Qué es lo que quiero? ¿Es un proyecto a futuro o no? Y esa es la primera respuesta, es ¿para qué? Cuando definen el para qué, No, y la respuesta no es tan automática. no. Porque entre otras cosas, una de las cosas que pasa con el cambio de reglas, estas estructurantes, ¿no? Si vos armaras una coalición, cambiarías las reglas, que es para mí la histórica discusión del financiamiento de los partidos políticos y de las leyes de medios. ¿Por qué es tan difícil dar esa discusión? Porque cuando vos cambias las reglas estructurales de juego, hay gente que pierde poder, y es la gente que tiene el poder, va a perder parte del poder que tiene. Eso es matemática pura. Entonces nadie que tiene poder y que tiene lugares mayoritarios va a querer decir, no, hagamos un acuerdo para que yo pierda lo que tengo. Entonces, ahora, y creo que esa es la discusión, vos sos en relación al otro, si no, no ganas más las elecciones. Y eso me parece que sí hay un aprendizaje. Yo que era de las que pensaba que la coalición republicana, pues soy la única que reconoce que yo pensaba que se iba a romper enseguida, no se rompió, también hubo una cuestión de utilidad. Entonces, capaz que la utilidad también gana en eso. Patricia González, Martín Bueno, Pablo Díaz, Santiago Soto, gracias a los 4, un placer como siempre y nos reencontramos en los próximos días, ¿les parece? Eso, Muy bien, un gusto. gracias. Un gusto.